Buenos días, amigas. Soy Ruth de Vanegas y les doy la bienvenida a su espacio Conectada. En este día continuaremos con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, que trató sobre la santidad de Dios. Dijimos que la santidad de Dios es el más importante de todos los atributos de Dios, que la santidad de Dios es impresionante, temible y majestuosa, y que por una parte implica una total ausencia de mal moral y por la otra de absoluta perfección moral. También dijimos que Dios es sin pecado, nunca hace nada equivocado, no hay grados de su santidad porque Él es perfectamente santo. Ahora vamos a continuar hablando acerca del profeta Isaías. Él conocía la impresionante y majestuosa santidad del Señor. Él habló por Dios tanto a la gente común como a los reyes. Profetizó durante el reinado de 4 monarcas durante el periodo de 60 años. Su ministerio tuvo lugar en tiempos de gran crisis, caos y decadencia moral, tiempos en los que el pueblo de Dios había vuelto la espalda a su Señor. Isaías llamó al pueblo a volverse a Dios, pero en cambio quedaron atrapados en un frenesí de autoindulgencia, disipación y decadencia moral. El Señor los llamó a llorar y a endechar y a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero en cambio hubo en ellos gozo y alegría, matanza de vacas y de ovejas, comer carne y beber vino, según dice ahí en Isaías capítulo 22, versículos 12 y 13. El Señor los llamaba a arrepentirse de sus pecados, pero ellos optaron por la actitud de comamos y bebamos que mañana moriremos. Algunas personas, sin embargo, temían a Dios y mantuvieron una verdadera devoción hacia Él. Isaías era uno de ellos. En el año que murió el rey Usías, algo ocurrió que cambió a Isaías para siempre. El profeta dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. El apóstol Juan sugiere que la visión de Isaías era una aparición del Cristo preencarnado, según Juan 12:41. Es un cuadro de la magnitud, la santidad, la gloria y el poder del Señor. El vocablo hebreo que se traduce como Señor en Isaías 6:1 es Adonai. Es enfático y se refiere a la soberanía de Dios. Isaías decía al pueblo: en el año que perdimos a nuestro rey humano, vi al verdadero rey. Isaías sabía que no había razón para tener pánico porque Dios estaba en su trono. Su realeza es infinitamente superior a la de Usías o a la de cualquier otro. En medio de una crisis nacional, Dios dejó saber a Isaías que no todo estaba perdido. ¿Qué más vio Isaías en su visión? Encima del Señor había ángeles llamados serafines que tenían la capacidad de volar alrededor del trono de Dios porque tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus pies. Los serafines también cubrían sus rostros con 2 alas. ¿Por qué? Puesto que volaban sobre el trono de Dios, estaban expuestos a la plenitud de su gloria. Ninguna criatura puede soportar esa brillante presencia, según Éxodo 33:20. Dios es inaccesible en el sentido de que nadie jamás ha visto ni verá su plena gloria. Incluso los creyentes no pueden verlo en su plenitud y vivir. No es para sorprenderse entonces que después de recibir la visita del ángel del Señor, Manoa, el padre de Sansón, le dijo a su esposa: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces capítulo 13, versículo 22. El Señor permite proximidad, pero nunca plena revelación. Incluso en el cielo veremos solo una porción de su gloria. Ciertamente será una porción mayor que cualquiera jamás haya visto en este mundo, pero no veremos la incomprensible e inconcebible gloria de Dios en su totalidad. Los serafines no pudieron tolerarla, por eso se cubrían sus rostros. La cosa más increíble en relación a los serafines, sin embargo, no es su apariencia, sino lo que dijeron. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. ¿Por qué los ángeles repitieron el vocablo santo 3 veces? Hay quienes afirman que es una referencia tácita a la Trinidad, pero hay una mejor explicación. El pueblo
judío generalmente usaba la repetición como un instrumento literario para dar énfasis. Entre tanto, los serafines proclamaban la santidad de Dios unos a otros, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Isaías 6:4. La escena era verdaderamente dramática, debió parecerse a la erupción de un volcán. La visión de Isaías trae a la mente la aparición del Señor en el monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 19, versículos del 16 al 18. En el caso de Isaías, el humo que llenaba el templo fue una emanación del altar o una manifestación de la ardiente presencia de Dios. Su significado es que Dios es fuego consumidor y no puede jugar con él, porque se consumirá. Su santidad es asombrosa, majestuosa y temible. Cuando Isaías vio a Dios por lo que él realmente es, su inmediata respuesta fue: ¡ay de mí! Versículo 5 del capítulo 6. Esa fue más que una señal de desesperación. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hacían pronunciamientos o profetizaban, esas proclamaciones con frecuencia las precedía la afirmación: así dice el Señor. El pronunciamiento que sigue podría ser positivo o negativo. Si era positivo, con frecuencia decían bienaventurado. Si era negativo, decían ay. En Isaías 6, en realidad vemos a un profeta de Dios pronunciando una maldición sobre sí mismo. Muy probablemente Isaías era el mejor hombre en la tierra en aquel momento, un verdadero siervo de Dios. Pero cuando vio la santidad de Dios solo podía ver su pecado. Entonces dijo: soy muerto. El vocablo hebreo sugiere estar perdido, aniquilado o destruido. Isaías estaba diciendo: estoy devastado por la santidad de Dios. Y confesó: soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Nadie puede resistir la presencia de Dios sin llegar a ser profunda y devastadoramente consciente de su propia calamidad. Si no entendemos la santidad de Dios, tampoco entenderemos nuestra propia pecaminosidad. Y si no entendemos cuán terrible es nuestro pecado, no entenderemos sus consecuencias. La salvación será para nosotros un concepto carente de significado. Poder ver aún el más leve destello de la santidad de Dios es sentirse devastado. Isaías jamás volvió a ser el mismo. Jamás. Aunque la santidad de Dios devastó a Isaías, el Señor no lo dejó de esa manera. Isaías escribió: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículos 6 y 7. Isaías respondió a la santidad de Dios con un corazón quebrantado y contrito, abandonó el pecado, abrazó al Dios santo y como resultado recibió el perdón divino. Pedro escribió: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Puesto que Dios mismo es santo, Él quiere que su pueblo sea santo. Vivir una vida santa nos diferencia del mundo. Si bien somos santos en Cristo, Dios quiere que nuestra vida sea congruente con nuestra posición. De esa manera, al mundo que nos contempla verá la diferencia que existe en la vida de la persona que conoce a Cristo. Pablo escribió: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. Si dices que eres seguidor de Cristo, vive una vida que demuestre que lo eres. Vivir una vida santa te dará libertad delante de Dios. Eso implica confesar regularmente los pecados y abandonarlos. Aunque el siguiente consejo de Elifaz a Job estaba desprovisto de sensibilidad, el contenido de lo que dijo, no obstante, es verdad. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado.
Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Job 22, versículos 23 al 26. No puede enfrentarse a Dios y deleitarse en Él cuando hay pecado en su vida. Siempre que haya pecado sin confesar, le será difícil orar. Dios no quiere que eso le ocurra. Quiere que sea santo, incluso aunque Él tenga que disciplinarlo para que eso ocurra. Hebreos capítulo 12 del versículo 4 al 11. ¿Qué debes hacer para llegar a ser santo? Haz lo que hizo David. Ora por un corazón limpio. Salmo 51 versículos 9 y 10. Luego haz lo que el hijo de David sugirió. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Habitúese a rodearse de aquellos que van a influir para alcanzar la santidad. ¿Le ha enseñado el Señor la extensión de la influencia del pecado en su propia vida? ¿Alguna vez se ha identificado con el grito de Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Si no reconoce la profundidad de su propia pecaminosidad, tendrá entonces una pobre apreciación de la maravilla, de la gracia y de la santidad de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado y que quieres que nosotros también aborrezcamos el pecado. Necesitamos el perdón, necesitamos limpiarnos, y eso solo lo vamos a poder lograr cuando creamos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Y te pedimos, Señor, que ayudes a nuestras amigas para que tomen conciencia de la importancia de tu santidad, y también de lo importante es que nos despojemos del pecado y de la maldad en que vivimos. Ayúdales, por favor, para que puedan recibirte a ti como su personal Salvador y Señor de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estimadas amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles, como siempre, que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con Jesús.